En muchos casos, cuando se está reparando, por ejemplo, una fuente de alimentación conmutada, un microondas o una televisión, nos encontramos en la necesidad de descargar el condensador de filtro. Estos condensadores pueden alcanzar un voltaje muy peligroso, de más de 300 voltios en las fuentes y hasta 5000 voltios en los microondas. El método más simple para descargarlos es utilizar la clásica bombilla. Este método es peligroso y no es 100% efectivo. En muchos casos el condensador se carga con más de 300 voltios y funde la bombilla, y este método no es válido para descargar los condensadores de un microondas. También es muy peligroso el cortocircuitar el condensador con algo metálico para descargarlo, a la vez que podemos dañar el propio condensador, y para no utilizar el método de la bombilla o el cortocircuito, voy a construir un descargador de condensadores hasta 5000 voltios, con material muy barato, reciclado y que tengamos por el taller. Utilizaré la carcasa de un medidor de corriente usado que compré en un mercadillo por €1 y que por cierto no funcionaba, pero para este montaje me sirve perfectamente. Un conmutador deslizante de 2 posiciones recuperado de una fuente de ordenador. Cajearé en el plástico de la carcasa el hueco necesario para que entre el conmutador deslizante. Y 2 taladros con la medida adecuada para instalar en ello 2 diodos LED. Estos diodos nos indicarán la descarga total de los condensadores. Los diodos LED irán instalados contrapeados, es decir, el ánodo de un LED con el cátodo del otro LED, y lo mismo con los otros 2 pines restantes. Ahora uniremos las resistencias de 2K2 y de 100K de 3 vatios por uno de sus extremos. En mi caso utilizo 2 resistencias de 1K1 y 2 resistencias de 50K montadas en serie y de 2 vatios, más por el hueco tan pequeño que tengo, y al ponerlas en serie aumento la disipación de las mismas. El siguiente paso es montar en serie 4 diodos 1N4007 o similares. Esta misma operación volveremos a realizarla por duplicado, hasta tener 2 series de 4 diodos. Y ya con las 2 series de 4 diodos 1N4007 construidas, las soldamos contrapeadas. El ánodo de una serie con el cátodo de la otra, y lo mismo con los otros 2 extremos restantes. Ahora soldaremos una resistencia de 100 ohmios en uno de los extremos de los terminales de los diodos LED, no importa en cuál de ellos. Después, con 2 trozos de cable, uno lo soldaremos en el otro extremo de la resistencia que acabamos de soldar, y el otro en el otro terminal de los diodos LED que están libres. Y ahora ya solo falta empezar a ensamblar todo el material que hemos preparado anteriormente. Primero utilizaremos el grupo de 2 resistencias de 3 vatios, y por el extremo en que están unidas las soldaremos a una punta de prueba. Y los otros extremos de las resistencias de 3 vatios
La soldaremos a los terminales del conmutador deslizante, dejando libre el terminal central del conmutador. El terminal central del conmutador deslizante lo soldaremos en uno de los extremos del grupo de diodos en serie que construimos anteriormente. Es indiferente el extremo que utilicemos. En ese mismo punto del conmutador soldaremos uno de los cables que vienen de los LED. Es indiferente el cable que sea. Y ya por último, soldaremos en el otro extremo de la serie de diodos 1N4007 la otra punta de prueba, junto con el otro cable libre de los diodos LED. Y con esta última operación se puede dar por terminado el descargador de condensadores. En este extremo coloco una brida por seguridad y para evitar que se suelte el cable por posibles tirones. Y con esto último podemos darlo por terminado y cerrar el montaje. Para probar el circuito, construye una fuente que se conecta directamente a la red de 220 y nos da un voltaje de 335 voltios aproximadamente en corriente continua, con lo que el condensador se queda cargado más o menos a ese voltaje. Desconecto la fuente de la red y conecto el descargador en los terminales de salida. Es indiferente la posición en que se conecte, podemos observar cómo uno de los LEDs se enciende. Cuando el LED se apague, el condensador de la fuente está totalmente descargado. Para más seguridad, lo ideal es conectar las puntas del descargador directamente a los terminales del condensador a descargar. Podéis ver cómo cambio la posición de las puntas y con ello la polaridad de entrada en el descargador. Y también descarga el condensador indicándolo con el otro diodo LED. Este es el esquema por si queréis construirlo. Podéis ver que el material es muy básico y barato y seguro que todos tenemos por el taller. Los valores de la resistencia de 3 vatios no son críticos, aunque aconsejo que se aproximen a ese valor para los voltajes que vamos a descargar. Tendremos en cuenta que si ponemos una resistencia de 100K para descargar un condensador de 200 voltios, tardaría muchísimo tiempo en hacerlo. Me parece un aparatito muy práctico y útil, muy fácil de usar y no tener que andar con la bombillita, que en algunos casos no es nada práctica. Además que el sistema de la bombilla no es útil a la hora de descargar un condensador para microondas. Ya podéis verlo terminado y operativo, y seguro que lo utilizaré bastante a menudo. Ahora ya por último solo falta que os animéis a construirlo.